Cuando, cuando quiero sintetizar el libro de Jueces, vete a capítulo 2, versículo 11, porque ahí te voy a decir de manera sintética de qué se trató. Jueces abre con las últimas entregas que hace Dios a Josué de la tierra prometida para su pueblo, después de tenerlos 40 años vagando en el desierto, cumpliendo lo que él había dicho. Toda esa generación tenía que morir. Entra la nueva generación con Josué. Cada generación que estamos alejándonos de Dios, cada generación que se sigue resistiendo a la palabra de Dios, cada generación que sigue oyendo todo menos a Dios, sigue llevando a México, a su economía, a su población, a todo, al infierno. Cada que seguimos oyendo a John Biden, cada que le decimos a Tesla, sí, métete, sí, pero si entro metes ideología de género, sí, hombre, no te preocupes. ¿Qué es la ideología de género? Todo esto, sí, no te preocupes. Lo vamos a meter como nadie, lo vamos a meter en los libros de texto. El cardenismo se encargó de crear la uniformidad socialista que necesitaba México para entrar en apostasía, con un cristianismo bastardo que recibimos gracias a España, con un analfabetismo brutal, es decir, no leemos y cuando leemos no entendemos porque no sabemos leer. Pues hoy podemos aceptar amazonas en el gobierno. Hoy podemos preguntarnos que si la maestra está buena, pues hay que acostarse con ella. Hoy ya no nos horroriza que una mamá corra a un maestro con mentiras. Hoy ya no nos horroriza que en un libro de texto diga, si eres gay o eres lesbiana, nadie te puede decir nada porque es delito. Voy a leer rápidamente Jueces, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear con los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo, y Simeón fue con él. Y subió Judá y Jehová y entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos a Besec y a 10,000 hombres. Hallaron a Adoní Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonix Besec huyó, y lo siguieron y lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y entonces dijo Adonix Besec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y se levantó Jerusalén y le llevaron a Jerusalén donde murió. ¿Te das cuenta cómo hasta los que no creían en Dios creían en Dios? Y te das cuenta cómo hoy no le preguntamos a Dios ni le guardamos respeto. Hoy mejor le preguntamos a una hechicera. Hoy le preguntamos al libro de texto. Hoy le preguntamos a todo menos a Dios. Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego en la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sisai y a Ainam y a Talmai. Otoniel conquista a Debir y recibe a Casa. De ahí fueron a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a
a Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y la dio a Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que le pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno. Y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra de Negev, dame también fuentes de agua. Y entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Extensión de las conquistas de Judá y Benjamín. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron a la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, al desierto de Judá, al Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con sus hermanos Simeón, y los derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y lo asolaron y lo pusieron por nombre ciudad de Orna. Tomó también Judá a Gaza con sus territorios, Ascalón con sus territorios, Ecrón con sus territorios, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó de las montañas, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y lo arrojó ahí a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojó. Los hijos de Benjamín y el Jebuseo, y habitaron con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. A ver, estaba Jehová con ellos, pero no lograron sacar a estos cuates. ¿Por qué? Escucha. José conquista a Betel. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, que antes se le llamaba La Luz, y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y él se fue a la tierra de los Heteos, y edificó una ciudad ahí, a la cual llamó Luz, y ese es su nombre hasta hoy. Extensión de la conquista de Manasés y de Efraín. Tampoco Manasés arrojó de Bet-Sean ni de sus aldeas, ni a los de Tanac ni sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y sus aldeas. Y los cananeos persistían en habitar en aquella ciudad. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino al cananeo que en medio de ellos, sino habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Extensión de las conquistas de las demás tribus. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, ni en Alab, ni en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes y a los que habitaban en Bet-Nat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios a los moradores de Bet-Semes y a los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en Salbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, los hizo tributarios. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acabrim, desde Selá hacia arriba. Ahora escucha. 2. El ángel de Jehová en Boquim. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: yo os saqué de Egipto y los introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis entendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también os digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim.
y ofrecieron ahí sacrificio a Jehová. ¿Qué generación? La que entró con Josué. ¿Ok? La que todavía conocía a Jehová, la que estuvo en el desierto, la que vio morir a sus padres, la que vio maná, la que vio aguas de peñas, la que vio la nube, la que vio, la que estuvo, la que se familiarizó con Dios, la que no tenía nada en el desierto y todo lo tenía que pedir a Dios. Aquí van a tener todo, porque los cananeos dejaron todo hecho, los jebuseos, los efeos, todos. ¿Y qué hicieron con ellos? Los dejaron vivir y les dejaron sus casas. Ahora la pregunta es, ¿por qué matarlos? O sea, ¿por qué si tú oyes en el nuevo pacto, ay no, ama a tus enemigos y dales besitos? Porque en el antiguo pacto esos pueblos habían llegado hasta el límite de la pecaminosidad, hasta el límite. Si es que Dios tiene un límite, porque todo es pecado para Él, todo lo que tú haces que no está conforme a su ley es pecado, y es igual castigado con la muerte. El ángel de Jehová entonces dice esto, versículo 6, muerte de Josué, porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 100 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación, que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. ¿No? O sea, no cumplieron con el pacto que se nos pide en Proverbios, que se nos pide en todos lados. ¿No? Habla de la ley. Recuerda mi pacto, recuerda lo que yo hice, recuerda mis ordenanzas. Dile a tus hijos por qué son mis ordenanzas, qué es lo que estoy demandando de ellos, qué es lo que significa ser santo, estarse santificando, ser un pueblo escogido. No, no es estar maquinando cómo te acuestas con alguien o cómo te pones a tomar o cómo te escapas de la ira de Dios, pecando lo suficiente para que Él te perdone. Cómo te castras la conciencia, cómo le haces para poder estar en paz contigo y no con Dios. Versículo 11. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales. ¿Te suena familiar? Salomón lo hizo. Todos los reyes después de Salomón lo hicieron. Bueno, la mayoría, perdón. Pero escucha la misericordia de Dios. O sea, entre todo esto, escucha la misericordia de Dios. Y escucha las razones de Dios. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en los alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por donde quiera que salían. La mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces, que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en los que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, estaban con el juez, los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por los gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Seguían al juez, no seguían a Dios.
Hacían lo que el juez les decía, no lo que les decía Dios. ¿No? Lo mismo con los reyes pasó, lo mismo. Si el rey estaba adorando a Baal, todos adoraban a Baal. ¿No? Por eso la Biblia, cuando el temor de la iglesia del cristianismo feudal decía, no, es que si les damos la Biblia, puf, ¿qué va a pasar? Si no la saben interpretar, si no la saben entender. Sí, es un arma de dos filos la Biblia, es un arma de dos filos. Pero cuando te encomiendas al Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene gracia ante tus ojos, Él te deja leer la Biblia y entiendes lo que tienes y no tienes que hacer con Dios. Y tu esquizofrenia es, ¿cómo le hago para no pecar? Todos los días, a toda hora y a todo minuto. ¿Cómo le hago para no pecar? Mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Ahí está, resumen de Jueces. Yo creo que por eso deja aquí a la señora esa aquí, viviendo, para que a mí no se me olvide, y para probarme, porque yo creo que está esperando que un día yo salga y la destroce. Y a lo mejor me muera en el proceso, pero ya salga y haga algo, y me sigue probando. Por eso deja las minifaldas enfrente de mí, los escotes, la iglesia liberal, no me da la iglesia santa que se supone que deberíamos hacer. No lo sé, pero es un sentimiento de, por favor, ayúdame, quiero servirte. Y me pone más cosas enfrente y más piedras y más y más y más. Parece que pedirle decir, te quiero servir bien, es, ok, te voy a pulir con fuego. 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que les enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, de todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para ver si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre el cananeo, eteo, amorreo, fereceo, heveos y jebuseos, y tomaron a sus hijas por mujeres, y dieron a sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Todo lo que no, todo lo que sí. Ahí está el resumen. Y después vas a empezar a leer que X juez hizo tal cosa, que X juez libró de tal cosa, que X juez libró de tal cosa. Pero nada más se moría el juez y volvían a lo mismo. Después viene el desglose de todo lo que hicieron. Aparece lo de Débora y Barak, aparece Otoniel, aparece Sansón, aparece hasta que al final queda solamente, ¿cómo se llama este muchacho? Samuel, perdón. Y al final Samuel es el último juez y profeta.
Después aparecen los reyes. Ya no es juez, ya no hay profetas y reyes. Porque dijeron que ya no querían el reinado de Dios. Querían el reinado de un hombre de carne y hueso. Dios nos ayude a los que de verdad queremos ser santos. No es fariseísmo. No estoy diciendo que sea bueno ni que yo siga ayunando y no sé qué tantas cosas. No soy bueno. Le tengo terror a mi carne. Terror. Porque ya la vi funcionar sola. Y la veo funcionar sola. Y no quiero quedarme con la promesa en las manos y a dejarla ir. De que un día voy a poder abrazar el pie de mi Señor. Y a diferencia de María que lo tuvo que soltar, a mí no me deje. No me deje soltarlo. En un cuerpo glorificado. Nunca. Y me arrastre así como en las caricaturas. Ahí agarrado a su pie. Y entre que me lleva y no, que me dé la fuerza y fortaleza para soportar esto. Que me libre de mis tentaciones. Que me libre del pecado, que me libre de las pruebas. Que me haga santo, como Él es santo.